En agosto de 2025, familiares de una mujer recibieron una serie de mensajes que no dejaban margen de interpretación. No era una advertencia ni una explicación, eran imágenes. En ellas se veía el cuerpo sin vida de la mujer dentro de su propia casa. Las fotografías habían sido enviadas por la persona con la que convivía, quien además confirmó el hecho con un mensaje directo en el que afirmaba que ella estaba muerta. Ese intercambio fue lo que llevó a que se diera aviso a las autoridades. Horas después, dentro de una vivienda de Brasil se confirmaría la escena. Una muerte violenta ocurrida en el interior de una casa que empezaría a reconstruirse a partir de ese momento. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Brasil. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Ana Paula Abreu. El 24 de agosto de 2025, en una zona residencial de Sinop, en el estado de Mato Grosso, en Brasil, la policía fue alertada por una llamada urgente. Al llegar a la vivienda, los agentes se encontraron con una escena que indicaba que algo había salido terriblemente mal. Dentro de la casa, el ambiente estaba alterado. Había señales claras de desorden, objetos fuera de lugar y rastros que apuntaban a un episodio de violencia. En medio de esa escena yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Esa mujer era Ana Paula Abreu Carneiro. Tenía 33 años y era fonoaudióloga. Nacida en Brasilia, había construido una vida estable en la capital del país, donde trabajaba como servidora pública y mantenía una rutina organizada. Se había graduado en 2017 y continuaba formándose académicamente, cursando una maestría en políticas públicas y gestión. Su entorno la describía como una mujer dedicada, cercana a su familia y comprometida con su profesión. En redes sociales también mostraba otra parte de su vida. Compartía mensajes de fe, hablaba de sus creencias y apoyaba causas relacionadas con la protección de animales. Semanas antes de su muerte había dejado Brasilia y se había mudado a Sinop. Tras el hallazgo del cuerpo, la vivienda fue asegurada por la policía. Desde el primer momento, los indicios dentro de la casa apuntaban a un hecho violento. El desorden no parecía accidental y los rastros en distintas áreas sugerían que lo ocurrido no había sido rápido ni silencioso. No había señales de acceso forzado y ese detalle orientó rápidamente la atención de los investigadores hacia el entorno más cercano de Ana Paula y en particular hacia la persona con la que convivía en ese lugar. En la vivienda no solo estaba el cuerpo de Ana Paula, también se encontraba Lucas, su pareja. No había huido y permanecía dentro de la casa cuando la policía llegó. Su comportamiento llamó la atención desde el inicio, no reaccionaba con claridad y su estado era descrito como alterado. Para los investigadores, su presencia en el lugar junto con la ausencia de señales de acceso externo lo colocó de inmediato como el principal sospechoso. Su comportamiento era errático y en varios momentos no respondía a las órdenes de los policías. Ante su resistencia fue necesario reducirlo. Los agentes utilizaron un dispositivo de descarga eléctrica para poder controlarlo y proceder con su detención. Mientras era inmovilizado, Lucas seguía sin dar una versión coherente de lo ocurrido.
Su estado, descrito como alterado, pasó a ser uno de los elementos que también quedarían bajo análisis dentro de la investigación. Mientras se realizaban las primeras diligencias, los investigadores comenzaron a analizar lo que había dentro de la vivienda. El desorden no estaba concentrado en un solo punto, sino que se extendía por distintas áreas, lo que sugería que lo que ocurrió no había sido inmediato. Había rastros de sangre en más de un ambiente y señales claras de que se había producido una confrontación. Algunos objetos estaban fuera de lugar y ciertos muebles presentaban desplazamientos, lo que reforzaba la hipótesis de un episodio violento con resistencia por parte de la víctima. Mientras la policía avanzaba en la escena, surgió un elemento que cambiaría el rumbo de la investigación. Horas antes de que el cuerpo fuera encontrado, familiares de Ana Paula habían recibido mensajes enviados desde el teléfono de Lucas. En esos mensajes él afirmaba que Ana Paula estaba muerta. No solo eso, también había enviado imágenes del cuerpo. Fue precisamente esa comunicación lo que llevó a los familiares a alertar a las autoridades. Para los investigadores, ese detalle no solo reforzaba su implicación directa, sino que introducía un comportamiento difícil de encajar con una reacción normal después de un hecho de esa magnitud. Con estas pruebas y con Lucas bajo custodia, la investigación avanzó con mayor claridad. El caso fue clasificado como feminicidio desde las primeras horas. Los peritos recolectaron evidencias en la casa, incluyendo objetos que podían haber sido utilizados en el ataque, así como muestras de sangre y otros rastros que permitirían reconstruir lo sucedido. Al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a revisar el entorno de la pareja, intentando entender qué había ocurrido en las horas previas y si existían antecedentes de conflictos entre ambos. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. A medida que avanzaban las diligencias, comenzaron a surgir datos sobre Lucas. Tenía 22 años y mantenía una relación con Ana Paula desde hacía menos de un año. Ambos se habían conocido meses antes del crimen y en ese tiempo habían construido una relación que, al menos en apariencia, era cercana y estable. En redes sociales compartían mensajes de carácter religioso y publicaciones en las que se mostraban como una pareja unida. No existían denuncias formales previas por violencia, lo que hacía que el caso resultara aún más desconcertante para quienes los conocían. Se supo también que en julio de 2025, Ana Paula tomó una decisión que marcó un cambio en su vida. Renunció a su trabajo en Brasilia y se mudó a Sinop para vivir con Lucas. La decisión implicaba dejar atrás la estabilidad que había construido durante años, incluyendo su empleo, su entorno y su rutina. El cambio se produjo pocas semanas antes del crimen. En ese nuevo contexto, la pareja comenzó a convivir en una casa alquilada, cuyo mantenimiento recaía principalmente en ella. Para quienes la conocían, la decisión generó cuestionamientos. No todos entendían por qué había dejado todo por una relación tan reciente. Adicional a esto, se supo que en las horas previas al crimen, Ana Paula y Lucas habían tenido una discusión. Según lo que él mismo declaró posteriormente, el conflicto estuvo relacionado con temas religiosos, específicamente sobre escatología, una doctrina vinculada al fin de los tiempos. No está claro hasta qué punto esa discusión fue determinante, pero es el último episodio conocido entre ambos antes de lo ocurrido dentro de la vivienda. Con la escena procesada y Lucas bajo custodia, la investigación tomó forma con rapidez. Los peritos trabajaron dentro de la vivienda levantando cada rastro, manchas de sangre en distintos puntos, objetos desplazados y los cuchillos encontrados en el lugar que fueron enviados a análisis para determinar su uso durante el ataque. Al mismo tiempo se comenzó a reconstruir la secuencia de lo ocurrido dentro de la casa.
La distribución de la sangre y el estado de las habitaciones indicaban que el ataque no se había limitado a un solo punto, sino que se había extendido en el interior de la vivienda. También se revisaron registros del entorno, incluyendo cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de confirmar movimientos en las horas previas y posteriores al crimen. La confesión enviada por Lucas y su presencia en el lugar daban una base clara, pero el trabajo de la investigación se centró en sostener cada detalle con evidencia técnica y establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos. El crimen ocurrió en horas de la mañana, alrededor de las 8. Ana Paula fue atacada dentro de la vivienda con un arma blanca. Las heridas distribuidas en distintas partes del cuerpo indicaban un ataque repetido y prolongado. En total se estimó que recibió entre 15 y 20 puñaladas, afectando zonas como el cuello, el torso y el abdomen. En la casa se encontraron varios cuchillos, al menos 3, que fueron incautados para el análisis. El estado del lugar, con sangre en diferentes áreas y objetos desplazados, confirmó que hubo una confrontación física antes de su muerte. Las evidencias recolectadas en la vivienda, junto con la confesión previa y la situación en la que fue encontrado Lucas, consolidaban una línea clara para los investigadores. Los objetos incautados, los rastros de sangre y la disposición de la escena pasaron a análisis pericial para respaldar la secuencia de lo ocurrido. A partir de ese momento, el enfoque ya no estaba en identificar al responsable, sino en determinar con precisión cómo se había desarrollado el crimen y bajo qué circunstancias. A medida que avanzaba el proceso, la defensa introdujo un elemento que podía cambiar el rumbo del caso. Se presentó información según la cual Lucas tenía antecedentes de problemas psiquiátricos y se encontraba en tratamiento. Bajo esa línea se sostuvo que al momento del crimen había sufrido un episodio psicótico que afectó su percepción de la realidad. Esa versión buscaba explicar tanto la violencia del ataque como su comportamiento posterior dentro de la vivienda. Sin embargo, ese planteamiento debía ser verificado. Por ese motivo se ordenó una evaluación de salud mental que pasó a ser una pieza central dentro del proceso. A partir de ese punto, la causa no solo debía establecer lo ocurrido, sino también determinar en qué condiciones mentales se encontraba Lucas en el momento de los hechos. Por ese motivo se solicitó una evaluación psiquiátrica que pasaría a ser clave para definir cómo avanzaría el proceso judicial. Con los elementos reunidos, el caso avanzó en el ámbito judicial. La detención de Lucas fue convertida en prisión preventiva teniendo en cuenta la gravedad del crimen y las circunstancias en las que fue cometido. Su permanencia bajo custodia quedó asegurada mientras continuaban las diligencias. En paralelo, la evaluación psiquiátrica solicitada por la defensa fue incorporada al proceso. El resultado de ese examen sería determinante para establecer si debía enfrentar un juicio penal común o si su situación debía ser tratada bajo un enfoque distinto. Hasta este punto, el caso no ha presentado avances concluyentes. La causa sigue en desarrollo y a la espera de definiciones clave, especialmente en relación con el estado mental del acusado. De esta manera, el proceso permanece abierto, condicionado tanto por la reconstrucción de los hechos como por los resultados de la evaluación psiquiátrica. El caso generó una reacción inmediata tanto a nivel local como en redes sociales. La historia de Ana Paula, una mujer con una vida estable que había dejado todo para empezar de nuevo, amplificó la conmoción. Amigos, colegas y personas que seguían su contenido expresaron indignación y tristeza por lo ocurrido. El caso también fue retomado por figuras públicas, que lo utilizaron como ejemplo dentro del debate sobre la violencia contra la mujer. En ese contexto se volvió a señalar la situación del estado de Mato Grosso, que ya venía registrando cifras elevadas de feminicidios.
A nivel local, las autoridades manifestaron su rechazo al crimen y lo vincularon con campañas de concienciación sobre violencia doméstica, reforzando la dimensión social del caso más allá de lo ocurrido dentro de la vivienda. El caso de Ana Paula no terminó con el hallazgo de su cuerpo ni con la detención de quien estaba dentro de la vivienda, porque aunque la investigación logró reconstruir lo ocurrido y establecer una línea clara sobre los hechos, el proceso judicial sigue abierto y condicionado por elementos que aún no han sido definidos, especialmente en lo relacionado con el estado mental del acusado y la forma en que será juzgado. Hasta este punto no hay una resolución definitiva. El caso continúa en curso, a la espera de resultados que determinarán si enfrentará un proceso penal común o si su situación será tratada bajo un enfoque distinto, lo que deja el desenlace en un escenario todavía incierto. Más allá de eso, lo que sí quedó expuesto desde el inicio fue el contraste entre la vida que Ana Paula había construido durante años y la decisión que tomó semanas antes del crimen, dejando atrás estabilidad, entorno y rutina para comenzar de nuevo en otro lugar, en una relación que desde fuera parecía funcionar, pero que terminó de la forma más violenta. Un caso que no solo deja preguntas dentro del ámbito judicial, sino que vuelve a poner sobre la mesa una realidad que sigue repitiéndose y que una vez más termina con una historia que pudo haber sido distinta. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Seguir recordando es nuestra forma de cuidar la memoria y de sostener la esperanza de justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.